Hoy tenemos un tema muy especial y es un tema muy interesante porque nos aplica a la mayoría de nosotros, que somos personas que hemos venido de otros países acá a Estados Unidos. Yo sé que como estamos en redes nos escuchan por todos los lados, pero para las personas que han tenido que emigrar y han tenido que dejar sus países y entrar a otro país por la razón que sea, pues estamos expuestos a sufrir de esto. Y esto lo vamos a definir en un momentito, pero primero quiero dar la bienvenida a alguien que veo constantemente en redes, en videos, en intervenciones de medios de comunicación, con un montón de información importantísima y valiosa. Ella es, además de ser personalidad de la televisión, es escritora, es ensayista, es creadora leí de la fundadora de la Universidad de la Familia. Ella es Cristina Balinotti. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer estar contigo. Muy bien. Universidad de la Familia, háblame un poquito de eso antes de que empecemos. Es un pensum o un programa de estudios para recibirnos de la carrera más importante que existe y que no le damos importancia, que es ser padres. Para todo necesitamos una licencia, para la mínima actividad, menos para la actividad más importante de nuestra vida cuando tenemos hijos, obvio, ser padres. Dime si estás de acuerdo con esta manera de pensar o no. Yo considero que todas las personas cuando se van a casar, de la misma manera que se les pide un examen de SIDA, se les debe de pedir una certificación de que han tomado clases para padres antes de serlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero más que un curso, yo lo que propongo es una carrera de un año, 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. Justamente con una licencia para presentar, como tú indicas, antes de casarse, junto con todas las cosas que habitualmente presentamos. Fabuloso. No, es que eso es todo lo de un hijo depende de lo que nosotros le damos. Yo soy muy creyente de la idea de que somos de donde venimos. Y si vienes de trastornos y de desórdenes y de problemas y no haces nada para corregir lo que pasaste y viviste, lo duplicas y lo triplicas y continúa esa cadena, famosa cadena que muchos de nosotros arrastramos. Exactamente. Qué bueno. Ok. Hoy vamos a hablar. Somos fabulosos en este ámbito de la psicología y de la salud mental en ponerle títulos y etiquetas a todos. A mí eso me preocupa un poquitito, porque andamos por ahí que el Adonis anda con la bipolar y que esto y que lo otro. Pero hay un síndrome que se le llama el síndrome de Ulises. Y esto es algo relacionado con las personas que son inmigrantes y el estrés. Empecemos definiendo, mi querida Cristina, ¿qué es este síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises es el estrés crónico y múltiple que sufre un inmigrante que emigra, que se va de su país en condiciones extremas. Es fácil de pronto emigrar en un barco, pero es más difícil en una patera. Este síndrome fue descubierto por el psiquiatra barcelonés Joseba Anzoátegui, y justamente nos habla en su libro El síndrome de Ulises, contra la deshumanización de la inmigración. Ulises se utiliza porque sabemos que se recurre a fábulas y a mitos para poder ilustrar algún tipo de síndromes y trastornos psicológicos desde ya. En este caso Ulises, el héroe griego que pasó una serie de desavenencias, de problemas severos, alejado de su familia. ¿Por qué? Porque había emigrado. Entonces, esto es básicamente, y es muy distinto de aquel que emigra en otras condiciones que no son extremas. Este estrés y este tipo de migración conlleva 7 duelos, distinto al duelo de alguien que de pronto pierde el hogar, la casa o se le muere a alguien. Es un proceso emocional que normalmente lleva algunos pasos, 5 pasos, hasta que van de la negación a la aceptación. Pero en este caso, nos dice Anzoátegui,
El inmigrante hace, en condiciones extremas, hace 7 duelos. El duelo de la familia, del idioma, el duelo de la cultura, de la tierra, del estatus social, del grupo de pertenencia, de los riesgos físicos. Todas esas cosas que tenía relativamente resueltas en su país de origen, ¿verdad? Entonces, síndrome de Ulises viene a ser el mito imborrable del desplazado, pero del desplazado en condiciones muy extremas, que son las condiciones que se dan en el siglo XXI. Hasta el siglo XX las grandes migraciones eran de familias completas, y se iban todos. Hoy en día, aparte eran recibidos de otra manera. Hoy en día emigran increíblemente los padres solos, las madres y hasta los niños solos. Y por supuesto, hay una suerte de deshumanización de esa experiencia porque ponemos el acento sobre los costos económicos, demográficos de la inmigración, pero no ponemos el acento en justamente la salud mental de estas personas, ¿verdad? Que se pueden llegar a agudizar tremendamente y a provocar síntomas físicos, porque hay trastornos psicológicos, pero que cuando son muy profundos, ya sabemos, en la psicología pueden producir, digamos, trastornos físicos, enfermedad física, porque somos seres psicobiosociales. De modo que esto es una referencia a lo que se está viviendo en este siglo y también un llamado de pronto a que se considere más el proceso de humanización, porque el hombre emigra y se desplaza hace 100 millones de años, hace 100.000 años, perdón, que está desplazándose. Desde la época de los primeros Homo erectus, el Homo sapiens, y se desplazaba de la misma manera que iba evolucionando, vale decir que es un proceso que llegó a la evolución del hombre, pero que ahora deja de ser un proceso natural, al igual que la selección natural, y pasa a ser un proceso altamente traumático que por supuesto trae enfermedades severas. En algunos casos, tú sabes que hay lo que se llama la psicosis del inmigrante. Son breves, puede recuperar rápidamente su estado de realidad mental, pero, mejor dicho, de saber cuál es la realidad, porque la psicosis se define como la persona que está fuera de la realidad, un corte con la realidad y solamente ve su realidad psíquica, lo que tiene en su cabeza. De modo que hay muchas cosas en torno a esto. Si hay material genético, la depresión, por supuesto, puede sobrevivir, la depresión clínica me refiero. Desde ya que existe una depresión subclínica en todas las personas que en estas condiciones tremendas se tienen que ir de su tierra, dejando también los seres que aman. De modo que el proceso de adaptación es muy tremendo. Está el estrés postraumático que conlleva, desde ya, que lo lleva a síntomas psicológicos y físicos. Las reminiscencias, algún tipo de problemas para dormir generalmente, no pueden trabajar, no se adaptan bien. Todo esto, sobre todo esto hay que poner el acento. ¿Cómo? Atendiendo a la salud mental, la gran olvidada de esta época, y particularmente acá en los Estados Unidos, tenemos que poner el acento en la salud mental, pudiendo dar en las escuelas, ¿verdad?, algunos cursos para poder hablar de todos estos temas, para poder detectar desde la familia problemas en alguien que está padeciendo un trastorno, ¿verdad?, de salud mental. Creo que una de las cosas que no tomamos a veces en consideración, refiero más a las personas que no han tenido que pasar por esa inmigración y por esa separación y todo, no es nada más se fue de su país y vino aquí a buscar sueños. Claro. Se fue de lo más básico que uno tiene, que es la tierra donde uno nace. Pierde familia, pierde amigos, pierde lo familiar en general, pierde estabilidad. Se va a lo desconocido, se va a probar
posibilidades, se va a enfrentar rechazos y malos tratos. O sea, el proceso de inmigrar es un proceso que te sacude en todas las áreas, a todo nivel. Sí. Y sí creo que no tenemos, como tú dices, hay que poner acento, no creo que se le pone acento a tantas cosas que puede afectar. Quita a un adulto, a un niño que lo mandan solo a los 12 años de edad a cruzar la frontera y a llegar a dónde. Exacto. Es decir, la inmigración de la que estamos hablando es la inmigración extrema, que es lo que se denomina este síndrome que es motivo de la charla hoy, el síndrome de Ulises. Hay quienes pueden, y es también muy traumático, pero aquel que puede irse a otro país y puede traer a la familia y puede regresar a su país cuando quiere, y viene ya a lo mejor con un trabajo, no padece de toda esta miríada de síntomas que padece aquel que en condiciones extremas, pobre, sin dinero, y lo poco que tiene, a lo mejor lo tiene que dar en este proceso de traslado, llega a otra tierra donde no es recibido de pronto de una manera un poco más humana. ¿Tú no sientes que alguna de estas personas que tienen que hacer esa travesía y pasar por esas vicisitudes y todos esos problemas, que en cierto nivel puede llegar al punto de minimizar lo que está pasando diciendo hubiera sido peor quedarme donde estaba, no tener trabajo, no tener cómo comer, tener que lanzarme todos los días a vender dulcecitos en la calle o hacer esto o hacer lo otro, que en cierta forma minimizan para poder soportar? Sin duda, va a depender de la resiliencia de cada persona, pero indudablemente los vemos, salen de una situación paupérrima, tremenda en sus países, y vienen y siguen con esa esperanza de una vida mejor para sí mismos y para sus hijos, los hace continuar en este proceso, les da cierta fortaleza. Es verdad lo que tú dices, sin duda. De todas maneras, esto no es suavice para darnos cuenta que lo que pasan acá es altamente, acá o en cualquier otro país, es altamente traumática, porque también ocurre en España y en otros países. ¿Afecta, según tu experiencia, afecta igual a los hombres que a las mujeres, a las personas más jóvenes, a las personas mayores? ¿Quién es afectado más o van todos por igual? Bueno, por ejemplo, los niños realmente si están solos, son muy vulnerables, pero tienen ordenadores de salud mucho mayores que nosotros, ya estamos más grandes. Es decir, que el niño puede resistir mucho más, sin duda, esto, que las personas mayores, los abuelos, las personas de la tercera edad. Las mujeres también se afectan porque han dejado sus hijos y a lo mejor están arriesgándose solas a probar algo mejor. En general, digamos, ataca a todos, es un proceso que dinamita el corazón de lo humano, sobre todo cuando al llegar las cosas no son tan fáciles y tan ideales como ellos pensaron. Sí, sé que los síntomas principales son muchos de este trastorno, básicamente se dividen en 4 áreas. En el área de la depresión, en el área de la ansiedad, en el área de disociación, en el área del cuerpo, lo somatoform. Por ejemplo, si somos personas que han venido de otro país y pasamos una situación extrema como la que estamos hablando y estamos sintiendo una serie de síntomas, ¿cómo podríamos decir que estamos pasando por ese estrés del síndrome de Ulises en cada una de esas áreas? En el área de la depresión, por ejemplo, ¿qué podríamos estar experimentando? Bueno, generalmente displacer por aquellas cosas que antes producían placer, desde ya. Eso es un síntoma fundamental. Llegan aquí y ya no sienten, no tienen las mismas ganas que antes para hacer cosas que para ellos eran placenteras. También puede ser desde ya la falta de sueño.
depende de qué tipo de depresión, si estamos hablando de una depresión clínica o una subclínica, ¿verdad? La subclínica podríamos equipararla a una tristeza profunda, que es muy distinto cuando hablamos de una depresión clínica, que puede llegar a tener ideación de suicidio. Llego acá, me encuentro mal, solo, me enfermo, extraño a mi familia, y de pronto digo, bueno, a lo mejor concluyo con todo esto y me suicido. Generalmente no es alto el suicidio porque está esa esperanza, ¿no?, de que van a estar mejor. En el área de la disociación ocurre que lógicamente disocian esa persona que fue de esta que son ahora, y realmente puede llegar a procesos momentáneamente psicóticos, ¿verdad? Y con respecto a las otras áreas, ¿cuál era la tercera? ¿La ansiedad? La ansiedad es un proceso natural que todas las personas pasamos y que nos sirve justamente para enfrentar el estrés de algo nuevo, de algo difícil. De modo, vamos a aclarar, la ansiedad es natural, pero este tipo de ansiedad que se dispara es una ansiedad patológica, es una ansiedad tremenda. ¿Cómo hacemos la distinción entre una ansiedad patológica y una normal? La ansiedad normal es que si yo voy por un camino, me encuentro con un oso, voy a disparar todos mis mecanismos de huida, de defensa, toda mi fisiología cambia, transpiro, se dilatan las pupilas, me preparo para correr o huir. Pero si yo en ese mismo camino me encuentro con una hormiga y reacciono exactamente igual, estoy ante una ansiedad patológica, que generalmente es lo que le sucede a estas personas que desarrollan a veces el síndrome de ataques de pánico, que es la principal de las ansiedades, ¿verdad? Y en el área de trastornos somatoformos, ¿cómo Bueno, afecta? lo somático es, somos seres mente-cuerpo, de modo que todo lo que nos pasa y nos ataca en la mente, podemos traspasarlo al cuerpo enfermándonos. Generalmente nos enfermamos de problemas intestinales, de problemas de estomacales, podemos sufrir en la piel erupciones, de modo que estamos pasando al cuerpo. Eso es porque, a ver, ¿qué es somatizar? Somatizar es pasar un problema psicológico al área del cuerpo, en donde se manifiesta de otra manera, pero es lo mismo. Si tenemos si estamos en esas condiciones, perdón, y venimos y hay una inmigración y hay una posibilidad que estamos atorados en este trastorno. Tú hablaste al principio de la importancia en salud mental, de hablar de lo que pasó, de externalizar, de contar. Número uno, ¿en qué forma ayuda esa terapia hablada, ese abrirnos y soltar eso que cargamos? Bueno, lo que sucede es que lo que estamos cargando adentro de nuestra mente nos toxifica y nos enferma. Cuando nosotros somos capaces de hablar, de hacer una reacción, es decir, vomitarlo en la palabra, lo que me está pasando, entonces ya nos aliviamos, ¿verdad? Y comienza este proceso de sanación. Es decir, que lo primero es la palabra es sanadora, por eso es importante cuando tenemos ciertos pensamientos poder decirle a alguien que amamos, al médico, me está pasando esto, estoy sintiendo que no puedo dormir, no me siento bien, no soy yo. Entonces todo eso es como la primera puerta que se abre hacia el proceso de sanación. Pedir ayuda en ese sentido es muy importante. Hay que hacerlo en la familia, hay que hacerlo en este caso con más razón. Por eso debe haber equipos de psicólogos adecuados, psiquiatras que puedan atender todos estos cuestionamientos, que estén dispuestos a escuchar en las fronteras a estos inmigrantes que llegan con esta ansiedad patológica y este comienzo de una suerte de intoxicación en la mente. Y creo que lo importante es que estos profesionales estén conscientes de lo que tiene que ver con estos daños causados por inmigración. No es nada más tener conocimiento de psicología, tienes que tener conocimiento de este proceso de inmigrar y de emigrar y de lo que pierdes y de perder
literalmente de ser un árbol que es arrancado de raíz y plantado en una tierra diferente, o sea, como de tierra a arena. Al principio se siente más o menos así, de tierra a arena. Después uno va trayendo su propia tierrecita, se la va echando encima de la arena y la va haciendo más de uno cuando uno tiene esa capacidad. Pero creo que parte de lo que deberíamos de hacer como latinos, como inmigrantes en general, es perderle el miedo a la salud mental, a la ayuda en salud mental y al hacerla parte de nuestra salud en general, ¿o no? Exactamente. En principio es interesante la metáfora que tú empleaste sobre el árbol, pero tenemos que entender que los seres humanos somos más que ese árbol enterrado, no tenemos raíces. Lo que tenemos son pies para caminar. Y así fue desde el comienzo de la humanidad. Por lo tanto, es un proceso natural la inmigración, que si es en condiciones, si en el lugar donde se lo recibe adecuadamente, ya no está ese sentimiento de desarraigo, ¿verdad? De modo que sí, la salud mental es la gran olvidada, entre otras cosas, porque es un tabú. ¿Cómo voy a decir yo que de pronto tengo depresión o me está sucediendo algún problema mental, no tengo nada en mi cuerpo? Entonces todo eso hay que desterrarlo, ¿verdad? Así como vamos al médico o hablamos si tenemos un cáncer o si tenemos una enfermedad física, ¿por qué no vamos a decir tengo tal cosa? Si bien es una enfermedad, es una sociedad del etiquetaje, no estoy de acuerdo con eso, pero desde ya podemos hablar y decir, estoy padeciendo de tal cosa, no es que soy un depresivo, soy un bipolar, estoy padeciendo. Es muy diferente. Cristina, se nos acabó el tiempo. Por favor, dinos por a las personas que dicen, no, pues yo quiero certificarme en esto de la Universidad de la Familia o quieren contactarse contigo por alguna razón. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en mi email directamente cristina con ch.balinotti, B alta, una sola L y doble T, @gmail.com, y también en mi canal de YouTube, los invito a suscribirse, unifamilia.com. Me encanta, unifamilia.com. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estas joyas de información, tu tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y que el colocarnos ahí en tu agenda es un honor para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte y lleno de mucho agradecimiento, Cristina. Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias.